Hola querida comunidad, aquí estamos nuevamente para grabar otro pequeño video de algunas lecciones que he aprendido en mi vida. Creo que todos alguna vez alguien nos ha enseñado a alguien algo. Se dice que la mejor forma de vernos a nosotros mismos es cuando nos topamos con otra persona que es igual a nosotros, porque muchas veces nosotros no nos podemos ver nosotros mismos. Nosotros tendemos a ver los defectos de los demás muy fácil, como el versículo que nos es muy fácil ver la paja en el ojo del prójimo, pero no la viga que tenemos en nuestro ojo. Así que yo tuve una experiencia que es la que quiero contar hoy. Y es que cuando era pastor, pues claro, uno anda buscando cómo compartir, cómo hacer proselitismo muchas veces. En ese tiempo yo andaba haciendo proselitismo. Y yo quería dos cosas. Primero, saber un poquito más acerca de los testigos de Jehová, porque, por ejemplo, en la Facultad de Teología tuvimos una clase donde aprendimos de las diferentes denominaciones cristianas. A mí me tocó investigar sobre los mormones y eso lo investigué a profundidad. Pero sobre los testigos de Jehová, pues fue muy poco. Y quería saber más porque, claro, tiene sus orígenes, vienen también del movimiento milerita y todo eso. Y tienen algunas doctrinas en común, pues quería saber más. Entonces mi idea fue contactarlos. Eso fue cuando estuve ahí trabajando de pastor en Alemania. Mi idea fue contactarlos. Adelante, buenos días. Contactarlos y pedirles estudios bíblicos. Entonces, los estudios bíblicos tenían dos propósitos. Primero, aprender de ellos y segundo, evangelizarlos, ¿verdad? Eso es lo que quería yo. Pues escribí en su página, porque tenían un grupo en español. Así que escribí en la página y rápido me contestaron y me mandaron una pareja, un matrimonio que no tenía hijos, muy amables, para que me dieran los estudios. Creo que me voy a mover de aquí porque estoy incomodando a la gente. Este es un puente y la gente va pasando y cuando ve que estoy grabando pues se detienen o algo, entonces mejor para no incomodar voy a empezar a caminar. Yo estaba ahí para disfrutar el sol también, que hace un sol muy, muy bonito. Aquí estamos a finales de octubre en el momento que estoy grabando y el clima está maravilloso. Por eso nos venimos de Europa para acá en estas fechas, porque allá hay frío y aquí no, aquí el clima está agradable. Pues bien, como les decía, decidí contactarlos y llegaron y me empezaron a dar estudios bíblicos. Y claro, yo trataba de contestarles y debatíamos muy bien. Solo que yo me daba cuenta de dos cosas. Uno, que ellos siempre querían que contestaran las respuestas que tenía el librito con el que daban estudios bíblicos. Querían que siempre contestara así, no tanto como lo que yo pensaba, sino lo que aquí está escrito, esa es la respuesta correcta y eso es lo que tienes que decir. Eso fue una cosa que me llamó la atención. Después, y que ellos son así, o sea, muy poco análisis crítico, sino simplemente repetir, que es lo que pasa en la mayoría de las denominaciones. Repetir lo que se dice allá de arriba del púlpito. Y ahí fue como que yo iba, me hizo bastante eco con la escuela sabática y que ahí en veces viene una pregunta y abajo viene la respuesta, muchas veces en el folleto, o la mayoría de las veces. Y yo decía, oh, ok. Me empecé como a ver a mí y a mis creencias, a mi denominación en el estudio con ellos. Por eso digo que me sirvió de mucho. Después, pues iban avanzando y enseñando lo que creían. Buenas tardes. Enseñándome lo que creían hasta que llegamos a un punto donde se estudiaba la iglesia verdadera en este mundo. Pues bueno, cuando
cuando llegamos a ese punto, ellos ya sabían, ¿verdad? Que yo era adventista y que incluso que era pastor de la iglesia. Entonces me dijeron, sí, no sé si para alegría o tristeza tuya, tenemos que decirte que, pues, que la iglesia verdadera que Jehová dejó aquí en esta tierra son los testigos de Jehová. Y me empezaron a decir por qué, todas sus razones doctrinales, teológicas. Y eso me pareció tan arrogante escucharlo y decir de que ellos tienen un mensaje para este último fin del tiempo, de que hay que aprender, hay que aceptar esas doctrinas y que por medio de ellos traen el mensaje de salvación para todo el mundo. Pues me pareció muy arrogante y dije ¿qué piensan? Y yo pues convencido de que era mi iglesia la que Dios había dejado para estos últimos días. Pero después me fui hasta un poquito molesto, he de ser sincero. Después me fui y en el camino yo iba pensando, meditando en lo que había estudiado con ellos. Así que voy a sentar por aquí. Así que yo dije, pero si nosotros somos iguales, nosotros, ya no hay sol. Nosotros le decimos lo mismo a la gente cuando estudiamos, al menos yo, porque yo sé que no se puede siempre generalizar. Hay gente que lo hace de una manera muy buena, excelente, y que no cree igual aunque esté en la misma denominación. Pero yo era así al menos. Yo me recuerdo que yo le di muchos estudios a católicos, evangélicos, a mormones, carismáticos, y yo les decía que mi iglesia era la verdadera, la que Dios había dejado. Se los demostraba con textos bíblicos y pues por respeto no me decían nada, ¿verdad? Algunos sí me lo creían y otros no, la mayoría no. Y yo en vez hasta veía que desde ese estudio pues como que decían, es que ya no puedo continuar con el estudio, que no sé qué. Ponían alguna excusa para ya no continuar. Y yo decía, sí, es que la verdad duele, pero hay que decírselas. Pero después de ese estudio con los testigos, yo abrí los ojos y me puse a meditar y me vi a mí mismo. Entonces dije, wow, qué feo se siente, qué a nivel de arrogancia la que se siente cuando la otra persona te dice, no, es que sí, nosotros somos los correctos, nuestra denominación es la que Dios dejó y te lo demuestro con este y este texto que a ti no te hace nada de sentido. Claro que lo está explicando así, pero viceversa es igual cuando tú demuestras que tu denominación es la que Dios dejó como la niña de sus ojos en este mundo. Los textos que tú muestras a ti te hacen demasiado sentido, es súper lógico, pero los que no son de tu denominación encuentran eso como, no le encuentran ni pies ni cabeza, como se dice. Entonces aprendí varias cosas de ahí. Primero eso, cómo se prohíbe muchas veces a que las personas piensen libremente. Tendemos mucho a guiarlos para que lleguen a pensar lo que nosotros queremos que piensen. Ese es un punto. Repito, no estoy generalizando. En ciertos lugares y en ciertas iglesias, no son todas. Luego, lo otro es esa arrogancia que se tiene. Muchas veces tratamos de decirlo como lo más humilde posible, pero el simple hecho de saber que somos los especiales a la hora que se transmite suena muy arrogante. Decir somos la iglesia que Dios eligió para estos últimos días con un mensaje especial. Se escucha bastante arrogante, pero a mí me sirvió bastante porque desde ese entonces yo ya me lo pensaba mucho. Bueno, empezó mi deconstrucción también y a la hora de dar un estudio bíblico ya lo daba muy diferente. Ya trataba de no enseñar doctrinas, sino presentar a Jesús. Pero fue como esa experiencia de dejarme dar estudios bíblicos por los testigos de Jehová fue como un paso en la etapa de mi deconstrucción que me sirvió mucho, me ayudó mucho. Fue como una cura de humildad. Sentir ahora
que lo que yo hacía con muchas personas ahora me lo hicieran a mí. Eso fue muy, muy interesante, porque cuando uno está del otro lado, pues uno no, hay poca empatía, uno no siente lo que el otro está sintiendo, debería de sentirlo, pero al menos yo no me ponía en los zapatos de la persona a la cual yo le estaba dando el estudio bíblico. Pero esa vez yo lo viví en carne propia, me sentí así como humillado, que me dijeran así en buen tono, no en tono pedante, pero como no, tú estás equivocado. En la denominación donde estás es una más de las hijas de Babilonia. Entonces fue duro para mí escuchar eso, que yo se lo decía a otros sin ningún tapujo, tal vez sin arrogancia, o quizás sí con arrogancia, tal vez con mucho tacto, pero aún aunque sea así, duele mucho. Sobre todo ahora me pongo a pensar, tal vez si yo le daba un estudio bíblico a una persona diciéndole que su denominación no era la correcta, sino la correcta, la que Dios había dejado para estos últimos días era la mía, y no me ponía a pensar que esa persona quizás era de cuarta, tercera o segunda generación de esa denominación, que todas sus amistades giran en torno a esa denominación, que toda su vida gira en torno a esa denominación, y ahora venir yo y decirle, no, esa es una más de las hijas de Babilonia, o una más, como se dice en veces, es una hija más de la gran ramera. Es muy, muy feo, muy arrogante, pero bueno, son cosas que tienen que dolerle a uno en veces, y que uno las aprende por las buenas o por las malas, y en mi caso la aprendí. Así que esa es la historia que quería compartir con ustedes, cómo este estudio con los testigos de Jehová fue una piedrita o un paso más en mi proceso de construcción, y cómo me ayudó a verme a mí mismo, ese Wilber que yo no miraba, que lo miraba bueno porque daba estudios bíblicos, podía ser alguien malo dando estudios bíblicos, hiriendo a otras personas. Así que, ¿cómo ha sido tu experiencia cuando hablas con otros cristianos, o cómo lo era antes? Porque tal vez ahora ya, al igual que yo, pasaste un proceso de deconstrucción. ¿Cómo lo es ahora? ¿Cómo lo era antes? Escríbelo aquí en los comentarios, para que también otros puedan no solo saber de mi experiencia, sino de tu experiencia, y que tal vez con eso también nos podamos ayudar. Gracias por tu atención. Comparte el video si te gustó, dale un like si te gustó, si no te gustó dale un dislike y sobre todo los comentarios son bienvenidos. Hasta la próxima.